Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, en esta tarde, en este día jueves 14 de abril, queremos llevar un mensaje de la palabra del Señor, en la cual yo estoy completamente seguro que llegará a tu corazón a través de este canal de YouTube. Somos el Ministerio Católico en Espíritu y en Verdad. Mi nombre es José María Guevara Quinteros. Y hoy traemos un evangelio muy bello en el cual sobresale el amor de Jesús que quiere regalarte a ti y a mí en esta tarde. Sin más preámbulo, vamos a irnos a la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, del 1 hasta el 24. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo, y los otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían quién era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: escuchen, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, estaban a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que habían tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú lo sabes que te quiero. Jesús dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón, ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: sígueme. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena le había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿y qué vas a hacer de este? Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que iba a morir, sino simplemente: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Este es el mismo discípulo que daba testimonio de estas cosas y que ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, nos encontramos en este evangelio con estos discípulos, pues, que habían pescado toda la noche y no habían agarrado, como dice la palabra de Dios, no habían agarrado nada, ¿verdad? Y pues, pero Jesús les vuelve a decir: echen la red a la derecha y encontrarán pescado. Sabemos, mis hermanos, mis amados hermanos, que cuando Dios dictamina una palabra hacia una persona o a X persona, es porque así va a suceder. Y hoy en esta noche, mi querido hermano, quiero declararte en el nombre poderoso de Jesús que si tú buscas a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, Él llenará tu vida, Él llenará tu corazón, Él llenará todo tu ser. Él te levantará, Él te restaurará, Él te llenará de todo el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque Él nos ama a todos por igual, sin distinción de raza, ni tamaño, ni color. Él nos ama por igual. También nos encontramos que, pues, los discípulos estaban todos ahí, llegando a la orilla del lago, y se encontraban con Jesús, que estaba parado a la orilla. Dice la palabra de Dios que no sabían quién era Él. No se habían dado cuenta que era Jesús. Pero nos encontramos también en la palabra de Dios que había un discípulo que sí lo reconoció. Y este se llama Juan, el menor de todos los discípulos.
Este discípulo a lo mejor quizás andaba por ahí quizás por los 16 años, así dice la palabra de Dios. Y pues era tan joven. Y es tan bello, mi querido hermano, poder reconocer a Jesús, ¿verdad? Y este joven discípulo llamado Juan lo reconoce de inmediatamente. Sabe que es Jesús, sabe que es el maestro, sabe que es su papá. Yo no sé, hermano y hermana, cuántas veces en tu vida has reconocido a Jesús. Pero yo te invito, mi hermano, mi hermana, que si tú no conoces nada todavía de Jesús, este es el momento que tú puedas retroceder en tu vida y comiences a caminar creyendo en aquel que da la vida eterna, en aquel que fue capaz de dejarse clavar en la cruz y morir por ti y por mí. Y no le importó ni siquiera que a él lo insultaran, que a él lo latigaran, que a él lo coronaran hasta con esa corona de espinas, como dice la palabra de Dios. No le importó que lo lancetearan. Él ya sabía todo lo que Jesús había padecido. Pero aquí la Biblia nos narra que pues Jesús ya había resucitado. Y pues como dice la palabra de Dios, esta era la tercera vez que se les aparecía a los discípulos, ¿verdad? Y en esta ocasión pues allí estaba Juan el menor. El discípulo, dice la palabra de Dios, a quien él amaba. Amaba. Yo quiero decirte, mi hermano, que así como amaba a Juan, así te ama a ti y me ama a mí. Y quiere que tú y yo le demos lo mejor a él. Ser agradecidos con Dios, porque él dio hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Y en esta Semana Santa, mi querido hermano, es tiempo de reconocer que Cristo lo dio todo por ti y lo dio todo por mí. Es tiempo de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Sigue diciendo la palabra del Señor, pues que Pedro, dice la palabra de Dios que Pedro estaba ya, me imagino yo que quizás estaba dormido, ¿verdad? O entre dormido y despierto, no sé yo. Pero cuando él escuchó que Juan dijo, es el Señor, dice la palabra de Dios que inmediatamente Pedro se puso sus ropas, pues estaba desnudo, ¿verdad? Estaba descansando, o qué sé yo, estaba dormido, como te dije antes, ¿verdad? Pero él escuchó que Juan dijo, es el Señor. Inmediatamente dice la palabra de Dios que se metió al agua. Después de haberse puesto sus ropas, se metió al agua a ayudar a aquellos discípulos que traían aquella red llena de peces. Yo no sé cuánta hambre y cuánta sed tienes tú, mi hermano, mi hermana. Yo no sé si tú tienes sed de esa fuente de agua viva que solo mana del corazón misericordioso de Jesús. Yo no sé, hermano, cómo tú te encuentras. Yo no sé si pues tienes deudas. Yo no sé si estás enfermo. Yo no sé si estás ahí triste, desconsolado, ahí preocupado por los problemas de la vida, por los problemas familiares. Quizás estás preocupado por tus hijos porque quizás pues no buscan de Dios. Pero mi querido hermano, yo quiero decirte, mi hermano, que si tú entregas tu vida hoy a Cristo Jesús, Él cambiará tu vida. Él cambiará el entorno familiar tuyo. Él transformará tu corazón. Él llenará, Él enjugará tus lágrimas. Porque a eso ha venido Él. Dice que la palabra de Dios que Él ha venido por los enfermos.
Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Así es que, mi querido hermano, este es el mensaje que hoy la palabra del Señor nos trae. Primero, que nosotros reconozcamos a Jesús, reconozcamos su amor, reconozcamos pues que Él lo dio todo por nosotros. También hay un pasaje, hay una parte donde le dice a Pedro, ¿me amas? Y él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Le pregunta por 3 veces y dice la palabra del Señor que Pedro se puso triste al ver la insistencia que Jesús le preguntó por 3ª vez. Y pues el Señor, pues cuando nosotros nos buscamos de Él, somos sus servidores, Él también nos pregunta que si le amamos. Yo no sé, mi querido hermano, tú que quizás eres servidor de alguna parroquia, te hace esta misma pregunta a ti y me la hace a mí. ¿De veras amamos a Jesús? ¿Verdad? Porque si amamos a Jesús, mi querido hermano, tu vida se transforma. Porque dice la palabra de Dios que cuando Cristo viene a nosotros somos nuevas criaturas. Así es que, mi hermano, mi hermana, si tú perseveras en una parroquia, en un movimiento, donde quiera que tú perseveres, busca a Jesús con amor y Él te llenará de su amor y de su misericordia. Pero séle fiel a Él, sé fiel con Él, no lo traiciones. Se nos ha venido hablando todos estos días de que Jesús lo traicionó por 30 monedas. Ya no sigamos traicionando a Jesús, mis queridos hermanos. Amemos a Jesús como Juan lo amó, como Juan lo reconoció y como Pedro también le declaró por 3ª vez que sí lo amaba. ¿Verdad? Él quiere que nosotros seamos sinceros, rectos y sinceros en nuestro caminar con Él. Muy bien, mi querido hermano, pues el tiempo es corto, ¿verdad? Y no tenemos mucho tiempo para poder extendernos más con esta palabra, porque la palabra de Dios es inmensa. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús hizo muchas cosas que no están escritas en este libro. Al final del versículo 24, pues 25 así nos dice, que si el Señor, si los discípulos hubieran escrito o los grandes escritores hubieran escrito más de Jesús, no caberían los libros en todo el mundo. Así que, mi querido hermano, que la paz y el amor de Jesús quede en tu corazón, en tu vida y en tu familia. Muy buenas tardes.